Bendiciones, mis queridos y apreciados amigos. Una vez más estamos aquí con ustedes para compartir lo que es la palabra de Dios. En esta ocasión bajo el título Bendición y maldición dentro de la fidelidad de Dios. ¿Por qué nos hemos motivado a presentar este mensaje bajo este título Bendición y maldición dentro de la fidelidad de Dios? Escuché en una ocasión, recientemente, claro está, a un pastor y erudito, un doctor, enseñarle a la grey que aquello que Dios le ha hecho la promesa, que si ellos son infieles, Dios permanecerá siendo fiel. Es decir, Dios cumplirá su promesa por encima de nuestra infidelidad. Y es algo muy delicado expresar eso, ya que eso no es una verdad. Y presentó el texto fuera del contexto que realmente lo expresa. Vamos a presentar cuáles fueron los textos que él empleó para decir eso, para justificar dicha doctrina falsa, que eso no fue inspirado por Dios, sino por el diablo. Dicho sea de paso, de antemano quiero decirle que no se olviden que, especialmente dentro del adventismo, que creen en el NY, como yo también creo en ella, el NY presenta en el libro Eventos Últimos Días, dentro de la 212 a 210 por ahí, ella dice que el Señor, así como los días de Cristo, el Señor tomaría personas de los comunes del pueblo, lo prepararía, lo capacitaría y Dios demostrará que no depende de gente dota e ingreída. Observe que Dios pasó por alto a los dotos e ingreídos para proclamar su mensaje y trastornar el mundo para aquel entonces. Hoy en día la historia se va a repetir. Aclaro esto porque hay personas que en vez de ser guiados por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios, por un así dice Jehová, en armonía con la misma palabra de Dios, porque quieren poner la Biblia a contradecirse a sí mismo, cuando le presentan una verdad, lo primero que hacen, como aparece en el libro de Juan, personas que dicen, bueno, es cierto lo que él presenta es bíblico, no lo puedo refutar, pero ¿quién de los grandes ha creído en eso? O sea, ¿quién de los grandes está predicando, promoviendo eso? Y si un grande no cree o está promoviendo dicho mensaje, ellos no lo creen. Porque son personas que están en la carne, dependen de los hombres, pero no son guiados por el Espíritu ni dependen de un así dice Jehová. Yo le aconsejo a ese tipo de personas, aprenda a estudiar la palabra de Dios, aprenda lo que es la hermenéutica y la exégesis. Y dentro de la hermenéutica y la exégesis, la interpretación correcta está en poder armonizar un texto bíblico con el otro y no poner la Biblia a contradecirse a sí mismo. Así que este personaje, este doctor, este erudito, que no es una persona cualquiera, decía, como ya le acababa de decir, que Dios será fiel aún nosotros fuéramos infiel. Y claramente citó las escrituras, pero la citó fuera de un contexto. Y es decir, que no edificó la iglesia con lo que estaba diciendo. Más fácil fue edificado el reino del diablo que el reino de Dios. O la feligresía de Dios, en vez de ser edificada, lo que fue, lamentablemente, fue llena más de tiniebla. Vamos a ir al libro de 2 de Timoteo, capítulo 2. En el capítulo 2 del libro de Timoteo, mi Biblia, tiene un encabezado que dice soportando adversidades por causa del Evangelio. Ustedes saben que este es un conflicto que es entre el bien y el mal. La palabra de Dios, como le dice en el libro de San Mateo, dice allí que el que persevera hasta el fin, este será salvo. La Biblia habla mucho de lo que es la perseverancia. También dice que el que persevere, según el libro de Apocalipsis 5, dice que el que venciere, yo no borraré su nombre del libro de la vida. La palabra de Dios está llena de promesas para los que perseveran y son fieles. Incluso yo no veo promesa para recaído. No hay promesa para recaído. En la Biblia no aparece una promesa para recaído. Las promesas son para los caídos, para el que no ha sido justificado y para los fieles. Para el pecador que no ha sido justificado hay promesa de salvación y redención. Y advertencia si vuelve hacia atrás. Y promesa maravillosa, una vez justificados, si permanecen y perseveran en la promesa, en la palabra de Dios. Y una promesa también, por si en la trayectoria de ese camino peca por ignorancia, error, equivocación, una promesa de un perdón para
que pueda conservar la salvación. Dicho sea de paso, le voy a recordar siempre que en las Escrituras no aparece un solo caso de una persona que después que fue justificada, es decir, perdonada, haya recaído en lo mismo y haya sido justificado de nuevo. No existe eso en la Biblia. Ahora bien, mire lo que allí presenta el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a leer los versos del 10 al 13. Por tanto, todo lo soportó por causa de los escogidos. Aquí está hablando de personas de Cristo, claro está. Para que también ellos alcanzasen la salvación que es por medio de Jesucristo con gloria eterna. Fiel es la palabra, porque si morimos con Él, también con Él viviremos. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Pero si lo negamos, Él también nos negará. Si le somos infieles, escuche esto, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Este fue el texto bíblico, el verso 13, donde dice allí que si le somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Entonces Él decía que para aquellos que Dios le hace promesa de salvación y ha hecho pacto con juramento, Dios cumplirá su propósito por encima de nuestra infidelidad. Y eso es mentira del diablo. Y vamos a explicar por qué la palabra de Dios dice que si somos infieles, Él permanece fiel. Dicho sea de paso, ya el título explica por qué la palabra de Dios presenta que si somos infieles, Él permanece fiel. Y una de las razones es porque dentro de la fidelidad de Dios está la promesa de bendición y maldición. Y eso lo vamos a demostrar bíblicamente. Dice allí, si usted nota que el verso 13, donde dice que si le somos infieles, Él permanece fiel, está precisamente después que utiliza la expresión que si nosotros le negamos, Él también nos negará. Y yo le hago una pregunta. ¿La negación es una fidelidad o infidelidad? Si usted es inteligente, como pienso que así es, se va a dar cuenta que la infidelidad la negación es una infidelidad. Y por eso dice que si le negamos, Él también nos negará. Y ya hay otro texto bíblico que hace alusión a esta misma expresión. Así que por lo tanto, por eso usted nota que si el verso 13 dice que si le somos infieles, Él permanece fiel, es porque precisamente dentro de la fidelidad de Dios está la bendición y la maldición. ¿Cómo podemos comprobar eso bíblicamente? Bueno, cuando nosotros vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 28, en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, en los versos del 1 al 14, correcto, en Deuteronomio 28, del 1 al 14, aparece allí lo que son las promesas de Dios para los fieles. Y en los versos 15 al 68, mire cuántos versículos se van por encima para los infieles. Allí nosotros tenemos dos columnas, una columna de bendición para los fieles y una columna de maldición para los transgresores. Así que por lo tanto, Dios ha hecho una promesa de bendición, Deuteronomio 28, 1 al 14, y una promesa de maldición para los que no sean fieles, según los versos 15 al 68 del mismo libro de Deuteronomio. Dicho sea de paso, permítame decirle que desgraciadamente el pueblo de Israel antiguo, como también el de hoy en día, está encaminándose a esa parte, pero el pueblo de Israel antiguo optó por la columna de la maldición, y por eso usted va a notar toda la desgracia que Israel atravesó, donde fue incluso extinguido y echado fuera de su tierra los pocos fieles que quedaron por el padre de Siria y Babilonia, porque ellos no aceptaron ni permanecieron fieles a la promesa de la bendición de Deuteronomio 28, 1 al 14, sino que optaron por las promesas de maldición de Deuteronomio 15 al 68. Por eso usted va a notar cómo Siria y Babilonia penetraron allí y toda la desgracia que hicieron, más otra desgracia que vino sobre la nación. Pero no solamente eso, sino que después de los 70 años de la cautividad, cuando ellos regresan a su tierra, cómo ellos vuelven a caer
a rebelarse contra Dios, a matar a los profetas, y luego entonces la maldición, la promesa de maldición de Deuteronomio 28, 15 al 68, recayó sobre ellos nuevamente y volvieron a ser destruidos, en este caso por los romanos, y lamentablemente destruyeron su templo y tuvieron que salir despatriados, y ya ustedes podrán notar y conocer el resto de la historia. ¿Por qué? Porque desgraciadamente este pueblo no optó por tomar la columna de la bendición, sino la columna de la maldición. Por eso usted va a notar que en el verso 13, segundo de Timoteo, capítulo 2, 13, dice allí que si somos infieles, Él permanece fiel, y que es una expresión que está después que Él dice que si le negamos, Él nos negará. ¿Y por qué nos negaría? Precisamente porque la promesa de Dios son para los que perseveran, son para los fieles. Vamos a leer también el libro de Hebreos, capítulo 22, que fue una cita que él citó. Vamos a leer Génesis 22, versos 15 al 17. En el libro de Génesis, nosotros podemos notar que en estos versículos Dios hizo una promesa a Abraham, pero esta promesa que Dios le hizo a Abraham fue una promesa que estaba bajo condición. Vamos a ver, Génesis capítulo 22, muy bien, aquí está. Miren lo que dice el verso 15 al 17. He jurado por mí mismo, declara Yahweh, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu hijo, a tu único, en verdad te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay en la orilla del mar. Y tu descendencia tomará posesión de las tierras de tus adversarios. Igual es el verso 18. En tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra, porque ha obedecido mi voz. Aquí nosotros notamos que dice allí que Jehová hizo una promesa a Abraham bajo juramento. Pero aquí dice, según vemos el texto bíblico, que esta promesa que Dios hizo por juramento, jurando por sí mismo. ¿Por qué Jehová juró por sí mismo? Porque no había otro mayor que él. Como las promesas se hacen, los juramentos se hacen bajo juramento de uno mayor que uno. Hay personas que dicen por mi madre, por Dios, o por mi abuela, por cualquier cosa, por alguien que considera más digno o más grande que sí mismo. En este caso, no habiendo otro más grande que Dios mismo, él dijo, juro por mí mismo. Es decir, una forma de decir que si no cumplía su promesa, él dejaba de ser Dios. Así que por lo tanto, haciendo esta promesa bajo juramento, de que si él no cumplía no dejaba de ser Dios, él le jura a Abraham, pero observe que esta promesa que Dios le hace a Abraham, lo hace como fruto de su fidelidad. Si usted analiza el texto está dentro de el contexto donde Dios prueba a Abraham, que le pide que le ofrezca a su hijo. Dios le puso a Abraham la prueba más fuerte. Y Dios, conociendo ahora de antemano el historial de Abraham, que era un hombre fiel y permaneció fiel hasta el final, Dios viene y le hace esta promesa de juramento por sí mismo, después que Abraham acabó de atravesar por la prueba más fuerte. Es decir, cualquier prueba que Abraham le viniera después de esta, él le iba a pasar más fácil, porque él había atravesado la prueba más fuerte. Así que por lo tanto, queremos que tomemos en cuenta este juramento que Dios hizo. Lo primero es que Dios hizo esa promesa a un hombre fiel y que acababa de atravesar por la prueba más terrible y más fuerte. Por lo menos para él, y se aplica a cualquier otra persona. Así que por lo tanto, habiendo acabado de atravesar por una prueba muy fuerte, si usted lee el capítulo se va a dar cuenta, entonces Dios le dice a él que por haber hecho esto, dice aquí, por haber hecho esto, no haberme negado a tu hijo, a tu único, dice el verso 16 del capítulo 22 de Génesis, en verdad te bendeciré y multiplicaré inmensamente tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que hay a la orilla del mar. Y tu descendencia tomará la posesión de tus adversarios. Y en tu simiente
serán benditas todas las naciones de la tierra. Así que es bueno tomar en cuenta este detalle. Esta promesa de juramento también aparece en el libro de Hebreos, capítulo 6. En el libro de Hebreos, capítulo 6, el apóstol Pablo está hablando con respecto a lo que son los apóstatas. Los apóstatas son aquellos que rechazan la verdad. Los apóstatas son aquellos que después de haber recibido el bautismo del agua y del Espíritu y gozar del don celestial y recaen, que es imposible ser renovado para arrepentimiento. El apóstol Pablo hace alusión o menciona esta promesa de bajo juramento para aquellos que permanecen fieles. Y el apóstol Pablo le amonesta allí que no tenga, porque el mensaje es fuerte. Usted se imagina al apóstol Pablo presentando este mensaje, que es imposible que los que recibieron el bautismo del agua y del Espíritu y gozaron del don celestial recayeron, sean renovados para arrepentimiento. Ese es un mensaje que no es fácil. Yo me acuerdo que en una ocasión estaba predicando una congregación y hubo una hermana que hasta la presión le subió y hubo que sacarla para afuera. Ya ustedes saben. Y allí la hermana trataron de calmarla un poquito, pero ella decía, yo tengo que hablar con el predicador, Allí entonces nosotros le explicamos el texto, le explicamos que eso es evidentemente así como lo dice el texto, pero que para aquellos que no conocían esta verdad, para aquellos que estaban pecando consciente y deliberadamente, pero no sabían que en el santuario no se intercede por pecado consciente y deliberado, Dios tiene una promesa, y es que se pueden aferrar a la promesa, Juan 8:32, que dice, conoceré la verdad y la verdad os hará libre. Dios haría un nuevo pacto y entonces ese pecado deliberado lo introduciría en el santuario como un pecado de ignorancia porque la persona no lo conoce. Pero hay de él, si una vez que ahora se renueva ese pacto porque no conocía esa verdad y su pecado consciente y deliberado es introducido en el santuario como un pecado de ignorancia y esos pecados conscientes y deliberados se le cargan al diablo como un pecado de ignorancia porque al diablo no se le cargan pecado consciente y deliberado de nadie. Recordándole que Cristo murió por los pecados de los pecadores, pero no por los pecados de los justos. Es decir, por los pecados que ya han sido justificados, experimentar la conversión. Y que los pecados de los justos, de los que han sido justificados, que son por ignorancia, por eso tendrá que pagar el diablo. Y por los pecados que los justificados cometan deliberadamente, no pagan ni Cristo ni el diablo. Es decir, pagan los individuos, tienen perdición eterna. Así que por lo tanto, en el libro de Hebreos 6, vamos allá, ya la citamos, ¿verdad? En el verso 13 expresa lo siguiente. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no había otro mayor que él, por quien jurar, juró por sí mismo, diciendo, en verdad, estoy leyendo ahora el verso 14, diciendo, en verdad te bendeciré, ciertamente te multiplicaré. Así que nosotros notamos que este texto bíblico fue uno que se citó, donde dice que cuando Dios hace una promesa, y Dios ha hecho una promesa bajo juramento, y que bajo esa promesa de juramento, Dios cumplirá su promesa, y Él permanecerá fiel a esa promesa, porque lo hizo por juramento, y Él no puede negarse a sí mismo, y que si somos infieles, Él permanecerá fiel. Permítame decirle que esta promesa, mire que el apóstol Pablo, el cual creo que fue el que escribió el libro de Hebreos, si usted cree que otro, no hay problema con eso, pero aquí lo más importante es quién la inspiró, y esto lo inspiró el Espíritu Santo. No importa el autor, sino quién lo inspiró. Pues no sé por qué los teólogos discuten y pelean tanto. En una discusión yo lo mato fácil. Yo digo, a mí no me importa tanto quién fue que lo escribió, a mí lo que me importa es quién fue que lo inspiró. Así que por lo tanto, aquí vemos que el autor que fue inspirado, ya sea el apóstol Pablo o no, pero para mí es el apóstol Pablo, cita allí lo que es el caso de Abraham. Y dice allí, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, puesto que no había otro mayor que él, juró por sí mismo, diciendo, en verdad te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Ya nosotros fuimos al texto, ya lo leímos ya, y vimos que esa promesa Dios se la hizo fue a quién, a un hombre que Dios, conociendo su historial de antemano, a un hombre que acababa de dar fruto de fidelidad, porque pasó por la prueba más terrible. Dios le hizo esa promesa de lo que se llama, de que sería bendecido, y no solamente él, sino que todas las demás naciones serían bendecidos a través de él, y que a través de él vendría la simiente de Dios. Así que por lo tanto, esa expresión que se emplea allí, que ese predicador empleó, de que si nosotros somos infieles, Dios permanecerá fiel, cumplirá su promesa en nosotros por encima de eso es mentira del diablo. Las promesas de Dios son condicionales.
Si eres fiel, yo cumpliré con mi promesa de fidelidad, de darte la promesa de salvación. Pero si eres infiel, yo permaneceré siendo fiel y entonces te daré los frutos o los resultados de lo que son la columna de la maldición. Así que por lo tanto, al concluir este mensaje, quiero dejar bien claro en mente lo siguiente. Primero, que la fidelidad de Dios no entra, el término infidelidad no entra en la persona de Dios. Es decir, que cuando la palabra de Dios presenta que si somos infieles, Él permanece fiel, es que la palabra infiel para Dios no entra. La palabra infidelidad para Dios no entra. Por lo tanto, el texto no puede decir que si somos infieles, Él también será infiel. Eso no armoniza ahí. ¿Por qué? Porque Dios no es infiel y por lo tanto ese término de infidelidad para Dios no entra. Eso tiene que estar claro entre nosotros. Esa es una de las razones por la cual la palabra de Dios dice que si somos infieles, Él permanece fiel, porque la palabra infidelidad no entra para Dios, en la persona de Dios, porque Él es fiel. Y lo segundo es que si somos infieles, Él permanece fiel, por lo ya dicho anteriormente, porque dentro de la fidelidad de Dios está la promesa de bendición y maldición. Por eso es bueno que ustedes sepan que cuando Dios le había hecho una promesa a Abraham, Dios había hecho una promesa, pero Dios había hecho un pacto. Y cuando hizo el pacto, dice que se había tomado un animal y había sido descuartizado. Y por medio de esos animales descuartizados, era una señal de que el que violara el pacto corría la suerte de ese animal. Es decir, si Abraham era infiel, iba a correr la suerte del animal, sería muerto. Y en el caso de Dios, si él era infiel, por lo tanto, ¿qué pasaría? Lamentablemente, él estaba demostrando que era infiel, pero Dios no es infiel. Y por eso, incluso en la persona de Cristo, si él hubiese sido infiel, hubiese corrido la suerte del animal. Recuerde que en el centro de la Escritura es Cristo. Y como Cristo fue que hizo la promesa con Abraham, por lo tanto, por eso Cristo no podía pecar, porque si Cristo pecaba, ¿qué pasaba? Corría la suerte del animal, moría por eternidad. Así que por lo tanto, las promesas de Dios son condicionales. Así que por lo tanto, mi hermano, yo espero que Dios te pueda bendecir grandemente. Que no te deje engañar por la influencia de hombres que tienen el título de doctor o erudito. Porque mucha de esa gente son utilizados por el diablo. El diablo le da rango y poder a la persona para distorsionar lo que es la palabra de Dios. Y recordándote que no te olvides que hay una promesa donde la sierva de Dios le reveló a la sierva de Dios que para estos tiempos el Señor tomaría personas comunes del pueblo, lo había de preparar, lo capacitaría como lo día de Cristo, y Él demostrará que no depende de gente dota engreída. Porque esta persona, con tal de mantener una serie de feligresía, para así tener muchos feligreses y mantener sus arcas llenas de diezmos y ofrendas, no le importa bajar la norma bíblica y mantener una congregación llena de pecado. Cuando Dios dijo en los tiempos de Josué, he aquí Israel ha pecado, cuando el pecado de Acán, cuando realmente nada más había pecado uno, ¿qué sería ahora una congregación llena de personas pecadoras cuando la iglesia es la congregación de los santos? Así que Dios te guarde, será hasta una próxima y no te olvides de este maravilloso título, bendición y maldición dentro de la fidelidad de Dios. Si somos infieles, Él permanecerá fiel. Eso indica que por lo tanto vas a correr la suerte de lo que se llama la maldición de la segunda columna. Por lo tanto, mi propósito en esta ocasión es que usted trate de ser fiel para que usted tenga la bendición de la columna de la derecha, que es la columna de la bendición, y podamos morar con Cristo por toda la eternidad. Será hasta la próxima. Le habló su amigo y hermano Nelson Cuarto Ángel.